Me llamo Elani Torres, tengo 25 años, soy una mujer jalisciense, soy emprendedora y me dedico a hacer política. Buenas tardes, Elani Torres. Les voy a platicar un poquito quién es quien nos acompaña el día de hoy. Ella es licenciada en Políticas Públicas, es maestra en Género, Derecho y Proceso Penal, tallerista en Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Violencia Política en Razón de Género, cofundadora de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia. Me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros y ojalá te sientas con la confianza para compartirnos un poquito de tu mucha experiencia. Platícanos, Elani, ¿qué es la igualdad de género y por qué es importante alcanzarla? Sí, muchas gracias, Vale, por el espacio, a ti, al OMPRI, y qué chido que se den el espacio, ¿no? de aperturar para estos temas. La igualdad de género para mí tiene que ver con que todas las personas, independientemente de su sexo, independientemente de su género y de cómo viven sus vidas, tengan igualdad de oportunidades, de condiciones, de vidas, de experiencias, y que a partir de sus decisiones, pues entonces sus vidas tomen otro rumbo, ¿no? Pero que al nacer, pues todo el mundo tengamos, todas las personas, un piso parejo, y de ahí que deriva la importancia, ¿no? Pues de tener una vida más igualitaria para todas las personas. ¿La igualdad de género erradicaría la violencia de género o hay que erradicar la violencia para llegar a la igualdad? Yo creo que, mira, incluso aunque lográramos la igualdad de género, podría existir la violencia de género, o la violencia machista, ¿no? Sobre todo, porque lo que hemos visto en la experiencia, conforme vamos conquistando derechos y conforme las mujeres nos vamos posicionando en un escenario más igualitario, las violencias van mutando, ¿no? Nos damos cuenta que, por ejemplo, antes las mujeres no participábamos en política, ahora participamos, y luego existe un nuevo tipo de violencia, ¿no? La violencia política. Las mujeres antes no ocupaban espacios empresariales, y luego ahora ya los ocupamos, y luego hay otro tipo de violencia, no que nace, siempre ha estado ahí, pero se desencadena otro tipo de violencia. Entonces me parece que hay que trabajar como a la par estas dos agendas, ¿sí? Hacer que las mujeres vayan alcanzando escenarios de igualdad y a la vez ir contrarrestando estas pues violencias que se van desencadenando, ¿no? En razón de género. ¿Se puede erradicar la violencia de género o es un trabajo infinito? Pues a lo que acabo de decir, pareciera que es infinito, ¿no? Pero me parece que sí se puede ir atenuando, y es importante para esto pues que se impulsen acciones todos, ¿no? Las personas, las instituciones, llámale gobierno, llámale empresa, llámale sociedad civil, llámale iglesia, ¿no? Todo este tipo de instituciones que puedan ir como formando nuevas dinámicas de relaciones entre las personas, y bueno, podemos ir disminuyendo, ¿no? Y cambiando las formas, y chance y algún día, ¿no? Lo logremos. Hay un término que escuchamos mucho en la tele, perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Luego se vuelve bien difícil como explicarlo, ¿no? La perspectiva de género es tener esta visión, ¿no? Tanto personal como política, como colectiva, de poder identificar que todo suceso, todo fenómeno, todo lo que nos pasa, todo lo que nos atraviesa a cualquier persona tiene un impacto diferenciado si tú naces mujer, si tú naces hombre, y qué tipo de hombre y qué tipo de mujer, ¿no? Okay. Es decir, tú en una familia, ¿no? Es el mejor ejemplo, el más sencillo. En una familia tienes un hijo hombre, una hija mujer. Tú los crías igual, los mandas a la misma escuela, les das lo mismo de comer, les das lo mismo para gastar, y lo más seguro es que lo afronten allá afuera y acá en casa de manera diferenciada, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto se vuelve más difícil para las mujeres en ciertos aspectos por la violencia comunitaria, por el acoso, porque luego aunque estudien lo mismo se le vuelve más complicado a las mujeres, ¿no? Entonces esta perspectiva de género nos permite advertir eso, advertir que aunque tengamos la misma situación, el género sí influye en que nos afecta y nos impacta de manera diferenciada, ¿no? Nosotros nos gusta llamarlo como una perspectiva violeta, porque es como si le llamamos los lentes violeta, ¿no? Porque luego de pronto, una vez que empiezas a estudiar esto, a analizarlo, o le agarras como el clic a esto, el sentido, te los pones y no hay vuelta atrás, ¿no? Luego después absolutamente todo lo que viven las personas lo adviertes de manera diferenciada, y la importancia de esto es que te permite entender de dónde viene, ¿no? El problema, no nada más que lo vivimos diferenciado, sino nos permite advertir cómo le hacemos para contrarrestar o disminuir el problema. Estamos hablando de que efectivamente hay una diferenciación entre mujeres y hombres. La realidad es distinta. Sí. Pero estamos por otro lado formando hijos
suponiendo que tienes un hijo de 18 años hombre y una mujer que son gemelos, intentando dar las mismas herramientas. ¿La educación debería de ser diferenciada para lograr la equidad? Sé que estamos hablando de igualdad, pues, pero ¿qué opinas de este punto? Sí, es que hay dos cuestiones. Una, que tienes que tú sentar como las bases y que esas sean parejas, ¿no? A los dos, a ella y a él lo mandas a estudiar, a ella y a él les das los mismos recursos, pero si tú ves que la mujer afuera la pasa más mal, le batalla más, pues híjole, entonces seguramente a ella la vas a tener que mandar, no sé, un ejemplo, tú tienes una hija, un hijo, y para ir a una fiesta, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo. Seguramente al hijo tú le puedes dar la chance de, bueno, te puedes sentir más tranquilo de que vaya y regrese solo, y a la mujer a lo mejor llevarla y traerla. Ojo, no porque tengamos que proteger a la mujer y al hombre, no. Lo ideal o la equidad sería que a los dos los dejes ir y regresar solos, o que los dos los lleves y los traigas. Pero si adviertes que allá afuera hay un escenario más complicado para las mujeres, entonces tú tienes que accionar medidas compensatorias. ¿Cómo le haces para darle un poquito más a quien le está afectando más el fenómeno, y tú compensar con alguna acción extra que permita otra vez poner en igualdad, ¿no? a los dos géneros? ¿Dónde se implementa la perspectiva de género? Debería implementarse en todo, ¿no? Porque la realidad es que absolutamente todo lo vivimos de manera diferenciada por el género, y no por el mismo género, sino por lo que se nos asigna por un género, ¿no? En casa, por ejemplo, nos damos cuenta ya con una perspectiva de género que luego las mujeres tienen más tareas en el hogar, más tareas de crianza, más responsabilidades de cuidados que los hombres. Pero luego esta perspectiva de género también nos permite advertir que los hombres también tienen una carga por el género de ser los proveedores, de ser los protectores, de ser los cuidadores, ¿no? Entonces, desde ahí, esta perspectiva nos permite advertir eso. En el ámbito laboral, por supuesto que nos permite darnos cuenta que hay más hombres ocupando, no sé, espacios de toma de decisión, espacios de liderazgo, empresas, que las mujeres, ¿no? Que las mujeres ganan menos por un mismo trabajo. En la política también esto nos permite ver que hay menos mujeres ocupando espacios, a pesar de que hay muchas medidas compensatorias, ¿no? Entonces, si usáramos esta perspectiva en cada aspecto de nuestra vida, podríamos ser más conscientes, más sensibles, y emprender acciones específicas, pues, para otra vez nivelar, claro que sí. Entonces, ¿qué es transversalizar la perspectiva de género? Sí, es bien amplio, pero pues tiene que ver, no sé, pensar en un espacio, por ejemplo, en la política, ¿no? Transversalizar implicaría que, destinemos recursos para que todas las personas entiendan de qué va pues la igualdad de género, ¿no? Implica que en cada área que existe pues haya, no sé, capacitación de género. Implica que, no sé, que el género, todas las personas en cualquier espacio entiendan que el género atraviesa cualquier circunstancia, que atraviesa todos los fenómenos que vivimos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo explico en todos los escenarios? No sé qué. Sí te estamos entendiendo. No sé hasta yo te estoy entendiendo. No sé cómo, es que quiero hablar de todos los espacios posibles, pero ¿cómo lo generalizo? ¿Cómo le hacemos para que en cualquier espacio el género alcance cualquier cuarto, ¿no? De cualquier escenario que estemos hablando. Te voy a hacer una pregunta que no sé si es correcta. Uh-huh. Existen estos roles que estamos hablando socialmente, ¿no? Que Ajá. Estamos hablando de cómo nosotros podemos visibilizar las cargas. Si estos roles hablados funcionan dentro de casa, ¿están mal? Es decir, el hombre acepta su rol de manutención, de proveedor, la mujer acepta su rol de laboral y eventualmente también de mamá. ¿Está mal? No cuando son consensuados, no cuando hay una decisión informada. Cuando son impuestos por una construcción pues cultural, y de que a mi abuelita le tocó, a mi mamá le tocó y a mí me toca, ahí es donde se ejerce una violencia en contra de esta persona, porque de manera muy subjetiva a ella la orillaron a que tomara esa decisión, ¿no? Cuando una persona, hombre o mujer, está informada y sabe que puede asumir cualquier rol dentro de la casa y toma esa decisión informada,
pues la cosa cambia, ¿no? Está bien. ¿Tú crees que exista una mujer que acepte estos roles? Si tuviera toda la información de sensibilización previa y los conociera, o sea, ¿crees que una mujer con toda esta información aceptaría estos roles? Desde tu perspectiva. Sí, chance y sí, pero no de manera tan... eterna. Sí, sabes, como tan privativa, porque luego ese es el problema con las mujeres principalmente, que estos roles no es que sean malos, sino que luego a las mujeres nos privan de muchas cosas, de poder ser libres en decidir, o sea, y todo tipo de decisiones, ¿no? Sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra carrera, sobre cómo ganamos y nuestro dinero, sobre cómo lo gastamos, sobre a qué nos queremos dedicar. Entonces me parece que ese es el punto negativo que hay que verle a los roles, que luego para las mujeres se vuelven más privativos, ¿no? Y justo con esto nos vamos a la brecha económica de género. Platícame. Según el Foro Económico Mundial, faltan 257 años para tener igualdad. Sin embargo, en pandemia nos dimos cuenta que nos retrasamos muchísimo. Platícame un poquito de eso. Ojo, también aquí en el foro dicen que son esos años siempre y cuando se estuvieran emprendiendo que todos los escenarios, es decir, gobierno, sociedad civil, empresas, estuvieran emprendiendo acciones y estuvieran destinando recursos a la par. En estos años, en los 200 y tantos, llegaríamos a la igualdad. Pero la realidad es que no estamos emprendiendo de manera igualitaria recursos para poder avanzar, ¿no? Esa es una. Otra, vimos que la pandemia, pues, híjoles, fueron muchísimos pasos para atrás en términos, pues, sobre todo de violencias para las mujeres, porque ahí se denotó cómo las mujeres, pues, la pasan más mal en todos los escenarios, ¿no? Sí, fueron las que se toca quedaron más en chamba, casa. tienen que quedarse en la casa, hacer el cuidado, hacer la crianza, hacer el hogar, cuidar enfermos y enfermas, y trabajar, ¿no? Trabajar, desde casa. Conseguir recursos, ¿no? Entonces vemos cómo se cargó muchísimo y además vimos cómo las mujeres de verdad a veces o sea, pasaron más tiempo con sus agresores y eso también fue una pandemia que se visibilizó, la violencia que se ejerce dentro de los hogares con hacia las mujeres, ¿no? Entonces, eso es peligrosísimo, Valeria, porque nos dimos cuenta que no las mujeres no solo peligran allá afuera, digo, todas las personas, pero sobre todo las mujeres no solo peligran allá afuera, sino también peligran adentro, ¿no? Donde tienen que no solamente ser proveedoras, cuidadoras, limpiadoras, ahora tienen que ser autodefensas de su propia familia, ¿no? ¿Cómo se crea una agenda para erradicar y la violencia de género? Híjole, es bien amplio, pero sí creo que tiene que ver con ciertos pasos muy importantes. Uno, que las personas visibilicen, o sea, que quienes tenemos como más contexto de lo que pasa, poder visibilizar lo que está pasando, para que quienes no lo tienen puedan advertirlo, puedan entenderlo, puedan sensibilizarse y entonces todas en conjunto, autoridades, personas, podamos como emprender un camino, ¿no? Eso es lo primero. Lo que no vemos, pues somos incapaces de poder emprender acciones. Una vez que lo visibilizamos, pues hay que, gestionar recursos. Y no hablo solamente de dineros, me refiero, y hay un libro que estaría buenísimo que luego quienes nos están escuchando y ustedes pudieran ver, se llama Reglas, Redes y Recursos, de Gisela Zarenberg, y ella explica cómo hay que gestionar estas 3 R's, ¿no? Cómo tenemos que gestionar recursos y una vez teniendo los recursos, hacer redes de personas, hacer redes de mujeres, hacer redes con las instituciones, hacer redes con las empresas, ¿para qué? Materializarlo en reglas y que entonces estas mismas reglas nos puedan proveer de recursos a la par y se genere como ese círculo virtuoso que nos permita ir erradicando las violencias, ¿no? Porque tenemos que ir una tras otra. ¿Cuál es el panorama de violencia en Jalisco? Para las mujeres, es devastador, ¿no? Hace poquito salió un ranking de los 100 municipios más peligrosos para una mujer y 6 de esos 100 son del estado de Jalisco. Entre ellos están 2 de la zona metropolitana, está El Salto, está Tonalá, ¿no? Y no solamente que son los municipios más peligrosos para vivir una mujer, ¿no? O sea, no basta con eso, sino que luego existe esta parte de revictimizar a las mujeres. Las mujeres sufrimos vivimos esta violencia y luego se nos exige que vayamos a las autoridades
¿no? O sea, primero se te exige que tú te cuides sola, y luego cuando no te puedes cuidar sola y te pasa la violencia, se te exige que tú vayas con las autoridades, y luego vas con las autoridades y las autoridades te revictimizan, ¿no? Sí, y no te te dicen, creen. tú tienes que ser autodefensa. Y el problema es que luego las mujeres que estamos por acá más involucradas en el activismo decimos, vale, acompañamos a las mujeres a que denuncien, y luego acá en Jalisco hay un nivel de impunidad tremendísimo, ¿no? O sea, de que de cada 1000 denuncias solo se judicializan entre 6 y 8 y luego una solamente tiene sentencia. Entonces dices, híjole, ¿en qué escenario Vale la estoy pena parada? el esfuerzo, ¿Sabes? claro. ¿En qué escenario estoy parada? Entonces, pues la realidad es que el escenario es brutal acá en Jalisco para las mujeres en términos de violencia de género. ¿Cómo logramos que más mujeres tengan incidencia para apoyar en casos de violencia? Uh-huh. Pasa que luego cuando las mujeres que han sido violentadas, luego las que no, o las que no de manera tan visible, ajá, queremos que sean ellas quienes emprendan acciones, que sean ellas quienes cuenten sus testimonios y luego salgan a luchar, ¿no? Generalmente las mujeres que viven violencia están indefensas, están en una situación económica precaria o psicológica, o hay mucha carga sobre ellas como para exigirles que hagan eso. Entonces, esa es una. Otra, que no nos podemos ni sobreexigir ni a las víctimas ni a las propias mujeres que podamos defendernos solas, ¿no? Claro. Es esta parte de volvernos autodefensas. Pero lo que sí es que quienes estamos en una situación de un poquito más de privilegio, de libertad, que tenemos voz, que salimos a la calle, que estamos más informadas, pues que podamos empezar a hacer redes con ellas, ¿no? Que a partir de su experiencia y a partir de nuestra... pues sí es una situación de privilegio luego, ¿no? Estar claro. Ahí un poco más conectadas, podamos, esto que te dije, gestionar recursos, hacer reglas, nunca soltando, pues ahora sí que la parte de la causa, ¿no? O sea, de las mujeres mismas. Sí, reflexionando. Y que esto no tiene, esto sí es muy importante, nunca quitarle la responsabilidad a la autoridad, que al final de cuentas es de ellos, ¿no? Pero sí, pues nos toca esa chamba. Y no nada más esa chamba, porque luego también se nos asigna otra, o nosotras mismas asumimos otra chamba de no solo cuidar a las víctimas, sino también de reeducar a los agresores, ¿no? Es una chamba extra que no nos toca, que les debería tocar a ellos, pero luego volvemos a esta parte de que, bueno, pues estamos acá, hacemos esa doble chamba, ¿no? Sí, porque la ves. Sí. Y no puedes no hacer nada. Es como, a ver, sé que no me toca, sé que le toca a alguien más, pero nadie lo está haciendo y no puedo parar. Totalmente. Y es que es una chamba, no es solo de mujeres, es de todas las personas. Y pues, en ese sentido, en mi experiencia, lo que más ha funcionado es siempre emprender redes. Y no me refiero a redes institucionales y que la foto y que la mesa de debate. No, literal, conocernos, literal, ayudarnos, echarnos la llamada, contactarnos, ponernos con otra, porque luego para las que vivimos acá en la zona metropolitana, pues es más fácil, llamarle a la amiga, ir a denunciar, publicar un hilo en Twitter, ¿no? Una cosa así, pero luego para las mujeres de acá de Jalisco, del interior del estado, o ni siquiera tanto, las mujeres de aquí cuando me toca dar... mismo en Zapopan. Claro, o sea, ¿no? De las comunidades un poquito más alejadas, o de mujeres que no tienen como tanto acceso, tanta accesibilidad, ¿no? A los recursos, se vuelve terrible, ¿no? Entonces, lo más importante es poder como gestionar esas redes entre todas nosotras. ¿Qué herramientas cuentan en la actualidad en Jalisco las mujeres para defenderse contra la violencia de género? Ok, se supone que existen instancias, se supone que existen recursos, unas de ellas, por ejemplo, son los centros de justicia para las mujeres. Acá en Jalisco tenemos 2, pero luego la verdad es que para quienes conocemos más de cerca estos procesos, nos damos cuenta que pues eso y nada es muy parecido, ¿no? Porque más bien parecen una oficialidad de partes, porque reciben trámites en lugar de recibir personas y casos. Reciben trámites de cierta hora a cierta hora, cuando la violencia contra las mujeres se da a todo tipo de horas, en todo tipo de espacios, en todo tipo de condiciones. Mujeres que no saben hablar, mujeres que no saben escribir, que no saben redactar su denuncia, mujeres que no tienen cómo trasladarse. Entonces, una instancia así, pues de poco sirve, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, otra herramienta, podría decirse. Acá en Jalisco se implementó lo que es además de la alerta, la línea
línea violeta, el código violeta, que cuando tú llamas al 911 y tú eres acá de Jalisco y tú estás sufriendo violencia de género o machista, tú puedes decir, soy código violeta, ¿no? Y se supone que tendrían que enviarte elementos especializados para atender violencia de género, y que estos elementos también van de otro pues herramienta que tenemos, que son las instancias especializadas en los municipios dentro de las comisarías para poder atender estas violencias de género. El problema viene que no todos los que claro que no está homologado, claro que no todos los municipios cuentan con esta unidad, claro que no todas las unidades, que son muy pocas en el estado, cuentan ni con elementos suficientes, ni con elementos capacitados, no tienen recursos, a veces no los tienen ni con patrullas, entonces se vuelve como bien complejo, ¿no? Sí, es un ciclo. Totalmente. Dinos algo que tú quieras decirle a estas mujeres que están siendo violentadas y a todas esas organizaciones y asociaciones que están luchando para sensibilizar, para visibilizar el tema de la violencia en razón de género. Sí, son dos escenarios diferentes. A las dos les diría que es mucha paciencia y mucho amor a lo que se hace, ¿no? Por una parte, las mujeres que viven violencia, que ellas mismas pueden, yo sé que no se les puede exigir o pedir nada, pero que tengan muchísima paciencia, ¿no? Porque luego cuando atraviesas tú cualquier escenario de violencia, tú quieres salir de ahí, quieres huir de ahí y no entiendes que es la misma violencia la que te tiene atada, ¿no? Entonces hay que tener muchísima paciencia, hay que acompañarse, hay que informarse. Luego por ahí organizaciones como nosotras, como la Red de Mujeres Jóvenes, tratamos de poner a disposición herramientas como muy básicas que les sirvan para poder salir de ahí. Por ejemplo, en la pandemia creamos una guía que incluso no le titulábamos de que la guía para atender la violencia, ¿no? La carátula tenía una... Tupperware. Ajá, sí, ese. Entonces, porque incluso imagínate que tu agresor vea que tú tienes esa guía, pues es un peligro para él, ¿no? Entonces, tú ves que tienes tu catálogo ahí en el WhatsApp, ¿no? Una cosa como muy simple, y tú puedes advertir cuáles son los pasos. Entonces, esa parte de tener como paciencia y de acercarse a este tipo de organizaciones, de mujeres, ¿no? Pues también es el mismo, lo que yo le diría a las mujeres que estamos de este lado, ¿no? Porque es mucha paciencia, porque es muy agotante también estar de este lado, porque te toca escuchar de todo, vivir de todo y tratar de involucrarte y que no te afecte, ¿no? Porque claro, luego afectada, híjole, puedes hacer menos, ¿no? Entonces, pues eso. Voy a decir un juego de frases que normalmente normalizan lo que nosotros conocemos como violencia, y me vas a decir lo primero que venga a tu mente. ¿Para qué se visten así si no les gusta que las vean? No, pues una expresión machista, ¿no? La violencia no tiene género, también las mujeres asesinan. Y asesinan por autodefensa. A veces las mujeres dicen no y quieren decir que sí. No es no. Les encanta prender el boiler y no meterse a bañar. No, es que no es no, y la palabra que se me viene a la mente es consentimiento, ¿no? Y creo que todas las personas deberíamos entenderla. Todo lo quieren radicalizar. Yo odiaría que acusaran a mi hijo de violador solo porque no le hizo caso a una niña. Dos cosas. Radicalizar tiene que ver no con la explosión, sino con entender la raíz del problema. Y segundo, ver que los casos que no son reales son menos del 1%. Es decir, nadie va por la vida inventando algo que no pasó, entonces es menos del 1%. No, hombre, si ahora quienes tenemos que cuidar es a los hombres, las chavitas están bien locas. Híjole, pues las mujeres buscamos la igualdad en todo tipo de espacios, ¿no? Incluso para ser libres de pensar, decir, actuar en cualquier escenario. Si te dice que no, busca la manera de conquistarla, al final todas caen. No, eso es acoso y podría ser hostigamiento, ¿no? Depende del espacio. Elani, muchas gracias por compartirnos este ratito de tu vida. A ustedes les invito a dejar sus comentarios, a etiquetar a más personas que les puedan interesar en esta plática, y gracias de verdad por compartirnos todas estas guías que seguro nos dejan reflexionando. En la noche no voy a poder dormir por andar intentando deconstruirme de nuevo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Vale. Y sí, que se echen por ahí un clavado. Los vamos a compartir contigo, con OMPRI, pero si no, en la Red de Mujeres siempre estamos posteando todos los protocolos y procuramos que sean lo más simples posibles para que estén al alcance de todas las personas. Les vamos a dejar la red donde me están diciendo. ¿Cómo se llaman? Red de Mujeres Jóvenes por la democracia paritaria. Ajá. Y R Mujeres Jóvenes en Instagram y en Twitter también. Muy bien. Muchas gracias.